Continuamos aquí en Poder Pensar, les decíamos que íbamos a seguir hablando de la situación en Venezuela, ya tuvimos un punto de vista, el de la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, que estuvo allí en Venezuela en el fin de semana. Les anunciábamos que iba a estar con nosotros el diputado Daniel Cayani para hablar también de su punto de vista, en este caso un legislador del Frente Amplio, sobre lo que pasó allí en las legislativas. Gracias por acompañarnos, Daniel. Para mí es un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. ¿Qué evaluación haces? Una primera mirada de lo que pasó el domingo en Venezuela, más allá de los resultados que ya vamos a conversar, pero el desarrollo en sí de la elección. Bueno, yo creo que en primera instancia había toda una situación de posibles elementos o situaciones que se podían dar, que por suerte no existieron. Creo que en realidad hubo un proceso de una organización de la elección de manera bastante segura, donde se garantizó por parte del Consejo Nacional Electoral la elección y sobre todo la seguridad del voto de cada uno de los venezolanas y venezolanos, y sobre todo también se garantizó que el resultado sea el que los venezolanos y venezolanas querían, independientemente de cuál iba a ser el resultado. Y creo que eso sin duda colaboró para que más allá de los resultados haya un buen, por lo menos, ánimo en el conjunto de la población, de sentirse satisfechos de haber vivido una fiesta cívica. A nosotros nos tocó recorrer la ciudad de Caracas. Estuvimos en los días previos invitados por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tuvimos una misión de acompañamiento de más de 130 invitados de todos los países del mundo, de América Latina, de Norteamérica, de Europa. Entre ellos se encontraba el expresidente Rodríguez Zapatero, Trujillo también, el expresidente de Panamá. Nosotros era una delegación bastante amplia, también bastante diversa, y que nos posibilitó, primero que nada, conocer antes del propio proceso electoral o del propio día de la elección los procedimientos que se habían establecido. Vimos ahí las máquinas y el software donde se iban los ciudadanos a votar, las diferentes auditorías. Este sistema tiene más de 24 o 25 auditorías hechas por los diferentes partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, donde en realidad se constató la seguridad de... Tú decías que ya daba una tranquilidad el sistema en sí. Yo creo que el sistema, yo me animo a decir que en realidad el sistema electoral venezolano es lo más seguro del mundo. Y una cosa que quizás acá no se sabe, porque a veces se matiza sobre determinada información, en realidad el Consejo Nacional Electoral es uno de los poderes de Venezuela, está integrado por cinco ministros, en realidad 5 rectores, le dicen ellos, que en realidad tiene una composición plural. Ahí está tanto el oficialismo como la oposición, todos los partidos políticos o todos los espectros políticos. Y además corte electoral uruguaya. Y sus miembros son electos también, igual que acá, con una mayoría especial. Por tanto, en realidad, en la organización y en todo lo que le compete al proceso electoral, siempre hubo un trabajo mancomunado de los 5 ministros. No hubo ninguna queja por parte de los ministros de la oposición sobre el proceso en sí, ni antes, ni durante, ni después. Y creo que eso también, sobre todo, le dio tranquilidad al ciudadano de que en realidad el sistema electoral es legítimo, es seguro, y sobre todo le dio la posibilidad de participar con mucha seguridad y mucha transparencia. Creo que eso es muy importante para el sistema electoral. Hace un ratito Verónica Alonso, la senadora del Partido Nacional, decía, en la calle se vivía una cierta presión, había gente de civil que de repente andaba armada, que gente financiada por el propio gobierno. ¿Ustedes vieron ese mismo clima? ¿No? No, mira, nosotros recorrimos más de 20 circuitos en Caracas, estuvimos en barrios residenciales importantes donde vivía gente de un nivel adquisitivo muy importante. También fuimos a barrios donde en realidad supuestamente el chavismo votaba mejor y eran barrios más populares, más humildes. Y en ninguno de los barrios que nos tocó recorrer, ni tampoco en el transcurso del momento, vimos ninguna escena ni ningún elemento que nos haga pensar que el proceso electoral pueda haber sido mal implementado o haya interferido por el proceso electoral. De hecho, sí se veía mucha adhesión del conjunto de los ciudadanos. Había padres, madres, hermanos, abuelos, niños que fueron a votar juntos, que lo hicieron con mucha alegría, lo hicieron con mucha tranquilidad, porque también en un momento se formaron muchas colas y hubo quizás un tiempo importante para poder votar, y la gente lo hizo con sobre todo con mucha seguridad y con mucha instrucción cívica. Creo que eso es muy importante, porque este es un proceso electoral que no es obligatorio.
y en realidad participó más del 75% de los venezolanos. Hubieron muchos venezolanos que vinieron del exterior a votar porque entendían que era una elección muy importante, y creo que eso, por lo menos en términos generales, la propia misión de UNASUR que estaba, donde también la integraba la Corte Electoral de Uruguay, hubieron 4 invitados también del Partido Colorado, del Partido Nacional y bueno, también integrantes del Frente Amplio, ninguna se constató, y por parte de la misión de UNASUR no tuvo ninguna incidencia de ese tipo, denunciada por los testigos de cada uno de los partidos que existían, ni por parte de ningún ministro. Entonces creo que a veces se construye un relato acerca de lo que suele suceder. A mí me pasó cuando uno llega a Caracas, piensa que hay una guerra civil, y en realidad hay una ciudad funcionando de manera desordenada como funcionan algunas sociedades, pero en realidad no hay ningún tipo de violencia, más allá de las que tienen, la propia violencia que tiene alguna ciudad de América Latina en cuanto a su composición, pero no existe violencia política. Sí hay por parte de los ciudadanos firmes convicciones, por un lado y por otro, y creo que es importante que la puedan expresar y sobre todo que la puedan resolver cívicamente. Hablemos un poco de lo que fue el resultado, un cachetazo para el gobierno muy importante, se habla de 112 bancas contra 55 que tendrá el oficialismo. ¿Qué lectura haces de eso? ¿Que pudiste hablar con gente, por ejemplo, del propio gobierno venezolano de por qué pasó esto, ¿no? De este revés tan fuerte? Bueno, sin duda el resultado creo que no fue esperado ni por la oposición ni por el gobierno. ¿Vos decís por la dimensión o porque...? Sí, si bien la diferencia en votos no es tanta, creo que se votó alrededor de 7 millones y pico la Mesa de Unidad Democrática, que fue la que tuvo la mayor representación parlamentaria, y 5 millones y pico, casi 2 millones de votos, o sea que son un 10% de diferencia con respecto al padrón electoral, son 19 millones de habilitados. Por la forma de repartir las bancas, sin duda que fue un resultado muy importante para la oposición. Creo que no está confirmado, pero era casi algo al caer la posibilidad de que la oposición tenga mayorías especiales, 2/3 de la Asamblea Nacional, lo cual... Que puede reformar hasta la Constitución. Es una mayoría muy importante que ni siquiera tuvo el propio chavismo en su mejor época. Por tanto, eso le da posibilidad de reformar la Constitución, destituir ministros, le da la posibilidad también de destituir parlamentarios, le da la posibilidad también de autorizar determinados gastos importantes por parte del Estado, lo cual también creo que responsabiliza aún más hoy la oposición. En realidad, quizás los que hoy tengan que demostrar, cuando se le pedía al gobierno su fe democrática, al gobierno de Maduro se le pedía que demuestren su fe democrática, creo que hoy es la oposición la que tiene la responsabilidad y la obligación también de demostrar que van a actuar en el marco de la Constitución y las leyes, y sobre todo para posibilitar que Venezuela pueda seguir mejorando, porque en realidad todos somos conscientes que la situación de Venezuela, no tanto en términos políticos, pero sí en términos económicos y sociales, se ha venido deteriorando, sobre todo a partir de lo que es la política de bajada de precios de los combustibles, y sobre todo del petróleo, y creo que eso también se sintió en la ciudadanía, y creo que la ciudadanía también tuvo una expresión. Daniel, hay como dos miradas allí, hay quienes dicen Maduro ejerció un gobierno de presión, sobre todo sobre algunos opositores, encarcelando miembros de la oposición, y eso fue lo que terminó cansando a la gente, esa especie de patoterismo, violencia sobre la propia sociedad y los otros grupos políticos. Hay quienes dicen esto es un resultado de algo que tiene que ver con esa crisis económica, los problemas para comprar alimentos, las colas en los supermercados. ¿Qué pudiste apreciar vos de esos dos fenómenos? A ver, yo creo que sin duda la voluntad del elector es difícil de divisar. ¿Quién sabe por qué define un voto a las personas? Es bastante más difícil. En Uruguay, imagino que en Venezuela debe ser más complicado. Yo creo que sin duda los presos políticos, a nadie nos gusta que alguien pueda estar preso por su opinión política. Y creo que eso es condenable de todo punto de vista en cualquier parte del mundo, y creo que eso Uruguay ha dado muestras fuertes de señal, de su sistema político en general, de tener una actitud hacia ese, sobre todo de condena. En Venezuela, en realidad, en mi punto de vista, no existen presos políticos. Lo que existen son políticos presos. Porque en realidad hay una oposición que tiene expresiones electorales muy importantes, que de hecho pudieron obtener esos resultados. De hecho, la oposición, hay alcaldes de la oposición, hay un sinnúmero de cargos políticos ocupados por la oposición y que pueden ejercer libremente sus opiniones, siempre que sea en el marco de respeto, como es en Uruguay. Lo que sí hubieron acciones de determinados grupos minoritarios que intentaron desestabilizar el gobierno y sobre todo quemaron la fiscalía. Es como si acá
un actor político de la oposición mandara a quemar la Suprema Corte de Justicia. Si alguien mandara preso a esa persona, calculo que no se le concedería un preso político, se le concedería una persona violenta que intentó por lo menos contraponer las normas. Ese es el caso de Leopoldo López, por ejemplo. Yo creo que ese es el caso de Leopoldo López y creo que en esa situación, sin duda que no es buena para la democracia venezolana que haya ese tipo de actitudes y que se tenga que llegar a ese tipo de soluciones. Me parece que no es lo correcto. Creo que justamente la democracia sirve para poder dirimir los conflictos sociales y políticos de manera creo que en paz, en tranquilidad y sobre todo de manera democrática, que creo que eso es lo más importante. Por tanto, a veces nosotros construimos un relato sobre determinadas situaciones y a veces nos miramos con los lentes de Uruguay, y creo que ahí también hay situaciones que son diferentes según si está en el país, me parece. Bien, ¿y la crisis económica es palpable? ¿En qué sentido? Sí, ¿Viste algo que a ver, uno nota, es decir, Venezuela ha tenido un proceso sobre todo en el 98 hasta aquí, de un ascenso social muy importante de determinado sector social. Es decir, en Venezuela, antes del 98, más del 65% de la población era pobre y es decir, 1 de cada 4 venezolanos sufría pobreza extrema, es decir, no tenía la capacidad para poder comer todos los días. Eso se superó y en realidad hoy casi que no existe pobreza extrema y se redujo mucho la pobreza. Hay una inversión importante en materia del Estado, más de 650.000 millones de dólares se invirtieron en estos 13 años para hacer obras de infraestructura, obras de servicios sociales, como puede ser la educación, la salud. Eso permitió mejorar la distribución de la riqueza, permitió un montón de cosas. Y sobre todo permitió mejorar la mortalidad infantil. En realidad se redujo la mortalidad infantil en un 50%. Y eso creo que fue un avance y un impulso muy importante que tuvo el gobierno del primer gobierno de Chávez y que se continuó, pero que sin duda que con la baja del barril de petróleo y en unas situaciones que también hay que entender, porque en realidad en Venezuela tiene un tipo de cambios múltiples y el acceso a dólares también genera diferencias sociales importantes. Es decir, no es lo mismo una persona que puede acceder a determinados dólares, que puede cambiarlo en el mercado negro a un precio 100 veces superior al oficial. Creo que eso también ha introducido por lo menos distorsiones a nivel económico, a nivel social, que sin duda afectaron el resultado electoral de las próximas elecciones, y creo que el efecto protesta sin duda se vio visto en el resultado electoral. La senadora Alonso decía, por ejemplo, que el sueldo mínimo puede andar en $10 y que un ingeniero, por ejemplo, puede ganar $60 por mes. Mirá, el sueldo mínimo de Venezuela creo que está establecido en 12.000 bolívares. Según a qué tipo de cambio se acceda, el precio que se puede tener. Sin duda en Venezuela hay... Es decir, hay más de 22.000 puntos de vista, 22.000 puntos de venta de alimentos, que tienen casi el 78% de los alimentos están subsidiados en casi un 70% de su precio. Por tanto, en realidad, el acceso a alimentos en cuanto a la posibilidad de comer está garantizado. Sí hay problemas de abastecimiento, que creo que no responden tanto a falta de escasez de recursos, sino también a determinados movimientos especulativos que se dan en la economía. Es decir, en todo este tiempo en Venezuela han faltado quizás algún tipo de alimentos o han tenido dificultad para conseguir algún tipo de alimentos, pero en ningún momento faltó ni cerveza ni tabaco. Por tanto, en realidad, a veces eso a uno le llama la atención y dice, bueno, al final si hay escasez de determinadas cosas, ¿cómo no puede haber de otras? Y bueno, ahí hay diferentes interpretaciones acerca de lo que está sucediendo, pero sin duda que hay una distorsión y creo que eso afectó y sin duda la población tuvo una manifestación contundente con que en realidad no estaba conforme con esa situación y por tanto eso se expresó en las urnas. Gracias por haber venido, nos quedamos prácticamente sin tiempo, hay mucho para conversar, sobre todo bueno, qué puede pasar con los gobiernos de izquierda, entre comillas, en la región. Hay quienes dicen que esto es parte de una caída de los gobiernos progresistas de las últimas décadas, pero bueno, lo conversaremos seguramente más adelante. Gracias por habernos acompañado. Además, nos contabas, llegaste hoy de mañana, prácticamente sin dormir, de allí desde Venezuela. Gracias por muchas gracias y es un gusto estar contigo. Muy bien, cerramos por aquí el programa. Los esperamos la próxima semana en Poder Pensar. Venezolanas y venezolanas querían independientemente de cuál iba a ser el resultado y creo que eso sin duda colaboró para que más allá de los resultados haya un buen, por lo menos, ánimo en el conjunto de la población, de sentirse satisfechos de haber vivido una fiesta cívica. Nosotros nos tocó recorrer
la ciudad de Caracas. Estuvimos en los días previos invitados por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tuvimos una misión de acompañamiento de más de 130 invitados de todos los países del mundo, de América Latina, de Norteamérica, de Europa. Entre ellos se encontraba el expresidente Rodríguez Zapatero, Trujillo también, el expresidente de Panamá. Nosotros era una delegación bastante amplia, también bastante diversa, y que nos posibilitó, primero que nada, conocer antes del propio proceso electoral o del propio día del eventos o situaciones que se podían dar, que por suerte no existieron. Creo que en realidad hubo un proceso de una organización de la elección de manera bastante segura, donde se garantizó por parte del Consejo Nacional Electoral la elección y sobre todo la seguridad del voto de cada uno de los venezolanas y venezolanos, y sobre todo también se garantizó que el resultado sea el que... Continuamos aquí en Poder Pensar, les decíamos que íbamos a seguir hablando de la situación en Venezuela, ya tuvimos un punto de vista, el de la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso, que estuvo allí en Venezuela en el fin de semana. Les anunciábamos que iba a estar con nosotros el diputado Daniel Cayeni para hablar también de su punto de vista, en este caso un legislador del Frente Amplio, sobre lo que pasó allí en las legislativas. Gracias por acompañarnos, Daniel. Para mí es un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. ¿Qué evaluación haces? Una primera mirada de lo que pasó el domingo en Venezuela, más allá de los resultados que ya vamos a conversar, pero el desarrollo en sí de la elección. Bueno, yo creo que en primera instancia había toda una situación de posibles elementos